semana me llegó más bien publicaron una presentación de los santos incorruptos, por ahí en el Facebook, no sé si alguien la vio. Y entonces, la gran mayoría de los que ahí aparecen no están incorruptos. Ya salió a poner una notita, tengan cuidado, porque luego por eso están maldiciendo idólatras. De los que aparecen ahí, solamente Padre Pío de Pietrelcina y Santa Catalina Labouré, los que están incorruptos. Todos los demás son imágenes de cera. En Europa se tiene esa costumbre de que hacen las imágenes de cera de los santos y dentro de la imagen, en algún lugar la una, ponen los restos del santo. ¿Sí? Por ejemplo, por ahí estuvo también circulando un video donde decían: Papa Juan Pablo II está incorrupto. Véanlo en el momento en que lo sacaron, puras mentiras. Yo dije, yo ya sabía que no estaba incorrupto, pero dije, a ver qué es esto. Y es la imagen de cera, que incluso, no sé si sea la misma, pero es igual a la que anduvo aquí en México, que traía una ampolleta de sangre. ¿Sí? Y lo que se ve ahí es que lo llevan a una casa de religiosas, pero no son las criptas vaticanas, y es el momento en que lo sacaron de la tumba para trasladarlo a la parte de arriba de la Basílica de San Pedro. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. También está Juan 23. Juan 23 sí es el corrupto, pero él me acuerdo que no estaba en la presentación. Está ahí en San Pedro. Sí, y se ve las manos frescas. El cuerpo de Catalina de Siena está en Roma. Y muchos pasan al lado de la basílica y ni cuenta se dan. Es una basílica muy bonita que está al lado del Panteón. Ahí en el mero centro, donde está el Panteón, ¿sí? Y luego en el Panteón también muchos no se fijan que ahí están los restos de Rafael Sanzio, el pintor. Y a un lado, donde está el obelisco con el elefantito, es el obelisco más pequeño que hay en Roma. En esa iglesita que por fuera se ve bien simple, entra uno y es un tesorito ahí que no sé, muchos no lo sienten. Dentro, sí, pero ahí en el altar está el cuerpo de Santa Catalina de Siena. Santa Catalina de Siena muere en Roma. Y luego, pasado el tiempo, los de Siena van a reclamarla. Y los de Roma dicen: no, es nuestra, se murió. Total, que se empiezan a pelear y agarran el cuerpo y están ahí peleando y le arrancan la cabeza. Y los de Siena, es cierto, y los de Siena se fueron corriendo y se la llevaron. Por eso la cabeza está expuesta. Y el cuerpo está en el altar de esa basílica. Se llama Santa María Sopra Minerva. Va uno y en el altar ahí está Santa María Sopra Minerva. Si va alguien pronto, vayan a visitar. Y luego está sepultado el Beato Angélico. Era un fraile dominico que le gustó pintar, él pintaba, tenía varias pinturas, y además el Beato, pues ahí está sepultado. Y luego en esa basílica está un Cristo que esculpió Miguel Ángel en mármol de Carrara. De hecho era un Cristo que estaba desnudo, tamaño natural, pero por la... ¿cómo se le llama? Así, la época más adelante, recuerden que el juicio final también de la Capilla Sixtina estaban desnudos todos, y hasta el último los vistieron a todos, pero el último se los quitaron a todos menos a Jesús, a la Virgen y a San Juan Bautista. Pero todos los demás lo dejaron como estaban originalmente. Y también ese Cristo, Miguel Ángel lo esculpió desnudo, y después le pusieron un cendal de bronce, y ahí está en esa basílica. La basílica está preciosa, muchos pasan y entra Santa María Sopra Minerva. Lo que pasa es que también hablamos de que hay incorrupción cuando no se ven sometidos los cuerpos al proceso natural de descomposición. Por ejemplo, está Santa Rosa de Viterbo. ¿Alguien ha oído hablar de Santa Rosa de Viterbo? Una santa que murió también joven, y en Querétaro hay un templo muy bonito dedicado a ella. Cuando vayan a Querétaro, busquen el templo de Santa Rosa de Viterbo, barroco, precioso, y pues está en Viterbo, Italia, el cuerpo, y está momificado. O Santa Lucía. San Francisco de Asís estaba incorrupto,
pero sacaron el cuerpo y luego abrieron el sarcófago y se desintegró con el contacto con el oxígeno. ¿Y saben qué es la equivalencia? Fíjense que el cuerpo no, creo que no, el corazón. El corazón, sí, de hecho el corazón me parece que está exhibido en la Catedral de Jalapa. No me recuerdo el corazón. También el corazón de Ay, San Roberto Vallarino, no, San Carlos Borromeo. También está incorrupto y también está en Roma. También está ahí en Roma. Cuando un cuerpo que no está preparado, como ahora ya se les puede inyectar sustancias y todo y se momifican, no sigue el proceso natural de descomposición. ¿Sí? Entonces, hay santos, son pruebas de santidad. Algunos los han encontrado incorruptos, algunos de los santos. Por ejemplo, el padre Pío de Pietrelcina, a él lo sacaron, lo exhumaron y sacaron el cuerpo y estaba como si lo hubieran sepultado un día. Sí, es que es diferente el concepto. Sí, porque por ejemplo algunos los han sacado incorruptos y luego ya al paso del tiempo como que el mismo ambiente va cambiando la textura de la piel, como Santa Lucía, como Santa Rosa de Viterbo. Por ahí en el video se veía justamente Santa Clara de Asís. Pero no, Santa Clara de Asís es una imagen, parece que es de madera, que está ahí sobre su sepulcro. Y luego San Juan Bosco, en donde están sus restos, es una figura de cera. San Juan María Vianney es una figura de cera. San Vicente de Paúl es una figura de cera. Y hay muchos que son la figura de cera, pero no es el control. Julio Álvarez. Julio Álvarez está en Michoacanejo. Sí, Michoacanejo, no Michoacanejo. Michoacanejo, una comunidad que está entre Hidalgo y Tecaltiche. De hecho, civilmente pertenece a Tecaltiche, pero es parroquia independiente. Y ahí tenemos los restos de Julio Álvarez. Y tenemos a la madre Julia Navarrete, fundadora de la María, Colegio de la Paz. Ella, su cuerpo se encuentra, sus restos, en la huerta, en la casa general, ahí cerca de, sí, cerca de la casa de Cristiandad y de Providencia. El siguiente cursito que hagamos, a ver si lo hacemos así para ir a visitar a la reliquia, los restos de los santos o los que están en el proceso. ¿Y el camerino? Claro, ¿vale? Ya fuimos en el curso anterior, sí. Y nos acompañó un amigo mío, vamos, él es historiador, es el subdirector del profesional y él hizo su tesis de maestría sobre todo el convento de Santiago. Muy interesante los que les tocó ir. Entonces, a ver si luego organizamos otro. Pero siguiente sería bueno hacer el recorrido de los santos. Está el padre, bueno, el señor obispo de Tabasco. Padre Toño, que está sepultado aquí en la casa de Niños, está en nuestra parroquia. Y don José López y González, el tercer obispo de Aguascalientes. Sus restos están en catedral, pero está su casa religias, museo. Vamos a continuar con el tema de la moneda. Este fue cultura general para enriquecernos, para conocer, para también saber otras cosas. Habíamos dicho que la conciencia moral nos ayuda para valorar la bondad, la maldad de los actos presentes, pasados y también futuros. Porque yo a veces cuando ya voy a realizar una cosa ya sé que va a ser una maldad y ya traigo toda la mala intención o traigo la buena intención. Entonces, nos ayuda para valorar actos presentes, pasados o futuros. ¿Sí? La dignidad de la persona humana exige la formación de la conciencia. Y ahí es donde nos tenemos que agarrar de todos los elementos, de todas las posibilidades que tenemos para ir formando la conciencia. Por ejemplo, este curso. ¿Sí? Por ejemplo, la confesión es indispensable para una buena formación de conciencia. Podemos recurrir a la dirección espiritual también,
formando la conciencia y también los documentos de la iglesia. La dignidad de la persona. La dignidad de la persona humana exige la formación, la correcta formación para la conciencia. ¿Por qué la dignidad de la persona humana? ¿De dónde se desprende ese término de dignidad? Que somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios y somos imagen y semejanza. ¿Sí? Y mucha atención con eso, que somos imagen y semejanza. Luego van a decir, ay, tan feo está Dios, ¿no? Imagen y semejanza no se refiere al aspecto físico. Sí. ¿Sí? Lo que se refiere a que tenemos cualidades que compartimos con la Santísima Trinidad, con sus respectivas distancias, ¿verdad? Que son la inteligencia, la voluntad y la libertad. ¿Sí? Esas tres facultades nos indican que somos imagen y semejanza. La conciencia moral comprende la recepción de los principios de la moral. ¿Sí? Y ahí nada más yo estaba comentando, hay varios principios dentro de la moralidad. Antes de continuar, por ejemplo, está el principio del doble efecto. ¿Alguien ha escuchado hablar del principio del doble efecto? ¿No? Que un acto que yo voy a realizar tiene dos efectos. Y entonces, sí, a lo mejor uno deseado y otro indeseado. Y pues yo voy a actuar de acuerdo a mi conciencia y a lo mejor de ahí se van a desprender los dos efectos. ¿Sí? Un ejemplo médico muy común. ¿Sí? Cuando a las mujeres les detectan cáncer cervicouterino, ¿cuál es el diagnóstico? Bueno, más bien, ¿cuál es el tratamiento a seguir? Primero, según el estadio, puede ser desde la cirugía hasta continuar con las quimios y las radioterapias, dependiendo de qué Pero hay estadio. que extirpar, Pero hay que extirpar matriz. Entonces, ¿cuál es el doble efecto? Primero, que se va a obtener la salud de la persona, pero segundo, que es el efecto no deseado, que ya no va a ser fértil, ya no va a poder tener hijos. ¿Sí? Entonces hay quien, ante eso, si las hay las mujeres solamente con que padre, pues es que me traen y ya no puedo tener hijos. Sí, pero aquí tenemos un doble efecto y entonces nosotros estamos buscando la salud de la persona. ¿Sí? Se da el doble efecto, pero el primero que se busca es el de la salud, no el de que quede la persona infértil. Luego, en el año de la misericordia nos dieron unos subsidios muy interesantes y por ejemplo viene el caso de una santa italiana que ella tenía 3 hijos, si mal no recuerdo, queda embarazada del cuarto y ella era médico y sabía que estaba en riesgo el tener a su cuarto bebé y sin embargo ella deja que se desarrolle su bebé y da una frase, a mí me impactó cuando yo no la conocía hasta ahora que sacaron un subsidio. Y ella le dice a su marido, dice, yo quiero que se opone en riesgo mi vida, mi bebé, luchen por la dice, porque a mis hijos, a los otros, les soy necesaria. Dice, pero al que llevo en el vientre les soy indispensable. Y así dijo, a los otros les soy necesaria, pero a este les soy indispensable. Sí. Y nació su bebé y ella murió. Sí, o sea, ahí, bueno, les digo, siempre hay que luchar por la vida de otros, pero también hay límites, ¿verdad? Y los doctores lo saben. Y bueno, también aquí hay que respetar la voluntad de la persona, de los papás. Es que Hay que luchar por la vida de los dos. O sea, usted no debe escoger por ninguno de los dos, usted debe escoger la vida. Es luchar por la vida de los dos. y la Y ya, ¿sí? Ya conforme se van desarrollando los casos, se debe de preguntar a ellos. Nada de que la abuelita dijo y que pero si la mamá dice, mi vida no está moralmente bien, ella debe de enfrentar ahí las consecuencias a su decisión. porque Dios después le va a decir todo lo que hubiera hecho. Por eso tenemos libertad. Todo lo que su hijo hubiera podido hacer, ¿no? Es Sí, o sea, es un caso extremo, ¿verdad? Que suceda.
mucho, y sobre todo últimamente se da más bien y se da, pero digo, como cristianos católicos deben lucharse por la vida de ambos. Conforme se vayan desarrollando la situación o las circunstancias, ya se va. Sí, es necesario llegar a una decisión, pero hay que luchar por los dos. Entonces, a ver, como la conciencia moral comprende la percepción de los principios de la moral, ya dimos algunos ejemplos de principios, su aplicación a las circunstancias concretas, mediante un discernimiento, concretas, mediante un discernimiento práctico, de las razones y de los bienes, y en definitiva, el juicio formado sobre los actos concretos que se van a realizar o se han realizado. Cuando nuestro juicio es verdadero, es acorde a lo que debemos de actuar, entonces decimos que se da un juicio prudente. Ya hablábamos del hombre prudente, ¿verdad? Sigue la recta razón, la ley natural, la ley de Dios. Entonces es lo que nos va a guiar y es lo que nos va a decir, a ver, lo que hice, ¿estuvo bien? ¿Estuvo mal? Una vez que hacemos todo el juicio, que aplicamos los principios que decidimos, entonces las consecuencias nos van a decir, ¿actuamos de acuerdo a la ley natural, de acuerdo a la recta conciencia, o actúo en contra de la recta conciencia? Les digo, esto se da en un instante. Por cuestión de estudios hacemos así como la división, ¿verdad? Pero esto se da de manera instantánea. ¿Qué pasa cuando se dan los remordimientos de conciencia? Porque nosotros captamos, ya por el juicio prudente, que mi actuar no fue o no fue el adecuado. ¿Sí? De ahí se desprende el remordimiento de conciencia. Y todo se da en un instante. ¿Sí? Estamos hablando de formar la conciencia, que es un deber de todos, pero no todos lo cumplen. ¿Sí? Y de ahí nos explicamos por qué hay narcotraficantes, hay asesinos a sueldo, todo este tipo de cosas que nos hablan de alguien que ha deformado la conciencia, que es el tema que sigue. La conciencia dudosa, la conciencia deformada. Pero la ley natural está ahí, inscrita en el corazón de todos. Aún esos que matan y que venden droga y todo, a ellos de repente les sale la conciencia y se asoman, y lo que hacen ellos es que la callen. O sea, no tengo que, pero ellos saben bien que no están haciendo, que no están actuando de la manera adecuada. ¿Sí? Tenemos que hablar de la conciencia cierta y la conciencia verdadera. ¿Qué diferencia hay entre cierto y verdadero? Porque luego los manejamos como sinónimos, pero no son sinónimos. Pues, buenas tardes. Nos acaba de decir que Esteban. Los cielos está hablando, lo verdadero existe. Todo lo que existe es verdadero, pero cierto, No todo pero un billete de 2 pesos. Pero no es cierto que tiene valor. Moral hacemos la distinción. ¿Sí? Lo verdadero es aquello que tengo en mi mente y que coincide con la realidad. ¿Sí? Por ejemplo, yo estoy percibiendo este escritorio con una cubierta color pink, lo percibo con esta forma y además al poner en contacto mis 5 sentidos externos y los 4 internos con el objeto, vemos que es cierto, ¿verdad? O sea, la imagen que yo tengo acá coincide todo con lo que
yo estoy palpando. ¿Sí? Lo cierto es aquello de lo que yo estoy seguro que así es, aunque no sea verdadero. Aunque no sea verdadero. Voy a poner un ejemplo. ¿Por qué quisieron mandar a la hoguera a Galileo? ¿A quién? A Galileo. Porque Ah, Que la Pero, Tierra ¿cuál fue su un afirmación? sistema solar. Él dijo que la Tierra giraba en torno al Sol y además que la Tierra era redonda. ¿Cuál era la certeza de ese momento? ¿Qué decían? ¿Cómo era la Tierra? Entonces, la conciencia cierta de ese momento de la mayoría era que la Tierra era plana. Esa era su conciencia cierta. Ellos estaban seguros de que sí era, pero no era verdadero. No era verdadero. ¿Sí? Sí, esa es la diferencia entre lo cierto y lo verdadero. Entonces, yo puedo tener muchas certezas en la vida, ¿no? Porque así me las dijeron mis papás, porque así lo aprendí, porque así lo imaginé o porque así creo. Pero no siempre mis certezas son verdaderas. ¿Sí? Lo ideal, hay que hacer la distinción, lo ideal es que mis certezas sean verdaderas. Eso es lo ideal y eso es donde tenemos que entender. ¿Sí? Ahora, yo cuando actúo en la moral, debo de actuar de acuerdo a mi conciencia cierta. Si voy en contra de mi conciencia cierta, estoy pecando. ¿Sí? Y así después se demuestra que mi certeza estaba mal, pues yo puedo modificar, puedo cambiar y puedo tomar otras decisiones. Pero si yo voy en contra de mi conciencia cierta, estoy pecando. ¿Sí? Entonces siempre, pero debemos de actuar de acuerdo a los principios de la moral, de acuerdo a la ley divina y de acuerdo a mi conciencia cierta. Mi conciencia cierta. Y yo voy a tratar de que siempre mi conciencia sea cierta y verdadera. ¿Sí? Pero padre, Siempre debo de actuar de acuerdo a mi conciencia cierta. Este tema de lo cierto y lo verdadero es que nace también la sana tolerancia. O sea, no coincido con lo que tú dices, pero debo respetarlo porque así es como lo ves. Sí, o sea, ahorita vamos a ver enseguida con la siguiente clase lo que es la ignorancia culpable, la ignorancia vencible y la ignorancia invencible. ¿Sí? Entonces yo puedo tener tolerancia hacia con la otra persona, pero también tenemos una obra de misericordia que dice requirar que se equivoca. Entonces yo puedo darle elementos, ¿sí? Puedo dar pauta para que la persona corrija su conciencia errónea, que es cierta, ¿sí? pero es falsa. Entonces, si yo me doy cuenta, por ejemplo, yo le puedo decir, usted ya se comió los dulces, usted estaba cierta que era pecado mortal, porque no es pecado mortal, porque está actuando en contra de su conciencia cierta. ¿Sí? Pero yo al darme cuenta le puedo decir, pues vaya y confiese, pero sepa que eso no es material. Y entonces yo le doy los elementos para que esa certeza que tenía se modifique y al siguiente día ya va a comer con más tranquilidad. Está yendo en contra de sus certezas, de su conciencia cierta, y en ese sentido sí hay pecado mortal. De hecho, en estos días una niña se acercó y me dijo, padre, es que pasó esto y esto, y fui y comulgué. ¿Podía comulgar o no? Ahí tenemos una conciencia dudosa. Si no es cierta, sino es una conciencia dudosa. Pues ya le da uno los elementos, las herramientas, y ya la chica, de lo que había platicado, pues no era pecado mortal. Sí podía. ¿Sí? Pero, ahorita lo que les decía, vienen los remordimientos. ¿Qué vienen los remordimientos? Porque estoy actuando en contra de mi conciencia cierta. Pero si es una labor suya, ¿verdad? A través de estas clases, a través de ir leyendo los documentos de la iglesia, a través de la confesión, de ir adquiriendo los elementos para ir transformando su conciencia cierta en conciencia verdadera además. ¿Sí? Entonces aquí podemos ir formando la conciencia. Y entonces, aunque ahora sí vamos a valorar, yo no me siento del todo bien para comulgar, pero yo sé
inteligencia me está diciendo, me está iluminando ahora ya por lo que sé, que no cometí pecado mortal y que sí puedo comulgar. Y el sentimiento ya lo estoy dominando a través de la inteligencia. ¿Sí? Pero es una actitud ya diferente. ¿Sí? Y es ir formando nuestra conciencia. ¿Sí? Y debemos de entender a que mi conciencia cierta sea verdadera. ¿Cómo voy a lograr eso? Pues a través de todos estos elementos que vamos tomando y que nos van enriqueciendo. Es como vamos llegando a lo verdadero. ¿Sí? Mi conciencia cierta se va modificando y va llegando a lo verdadero. ¿Sí? Sí, Luchita. Padre, yo veo, por Iba a ejemplo, preguntar. que hay mil cosas en la sociedad actual que de tanto repetir, cosas tan graves como el aborto, ¿no? Pero ya el mundo lo considera bueno, o sea, no, ya no es malo, ya es normal. Por ejemplo, la unión libre, pues ya es una cosa normal, ya todo el mundo lo hace. Pero llega un momento en que se alimenta tanto esa idea que en verdad lo crees. O sea, crees que En es algo, filosofía, lo ves. En filosofía vemos una materia que se llama crítica, que no es de estar criticando. ¿Verdad? Sí, también se llama metafísica, pero que no es la metafísica esa de forma de filosofía. Hay un principio que dice: el consenso general no es el criterio último de verdad. Así dice. Y sí es cierto. No porque todos lo digan quiere decir que esté bien. No porque todos lo hagan quiere decir que esté correcto. Entonces, como cristianos, debemos tener en cuenta esto, toda esta referencia. Por eso es muy importante que nos estemos preparando. ¿Por qué repitiendo, padre, el consenso general? El consenso general no es el criterio último de verdad. ¿Sí? Porque todos dicen que es bueno. Y la otra vez me decía una señora: es que la iglesia debe de abrirse, debe de ser más abierta a los tiempos actuales. Sí, no, ¿verdad? Porque tampoco el abrirse no significa que voy a aceptar todo este tipo de cosas y de formaciones. ¿Sí? Los valores jamás pasan de... Y es lo que le ha dado la identidad de la iglesia durante 2000 años, que se ha mantenido lo mismo. ¿Sí? Eso también tiene relevante. Y por ejemplo está la gravedad de la responsabilidad de los papás. O sea, cómo dar elementos suficientes para que los hijos vayan creciendo en la formación de la conciencia, pero les toca dar los cimientos. Llegó un momento en que hay que aventarlos del nido, ¿verdad? Dije yo, ustedes puedan volar. Pero bueno, Sí, pero, sí, claro, y dan los cimientos, pero ya no todo es responsabilidad de ustedes. Porque yo siempre les digo, la confesión es algo bien común. Los papás llegan confesándose de que sus hijos son malos. De veras, aquí llegan los hijos. Porque exactamente por lo que el hijo o la hija están haciendo, les digo, a ver, también hay que ser muy objetivos. Ya también hablamos de la objetividad de la subjetividad. Hay que ser muy objetivos. Y es así como para también aliviar un poco la conciencia de los papás. Les digo, ustedes les dan los cimientos. ¿Ustedes qué les trataron de transmitir? ¿Cosas buenas o cosas malas? O mejor, que hay errores, porque ¿quién nace sabiendo ser papá? Y entonces hay errores. Y luego también es muy común que lo que yo recibí en los papás, yo lo aplico en los hijos. Y yo lo aplico en los hijos. A veces para bien, a veces para mal. Mis papás tuvieron errores y yo los alcanzo a percibir. Digo, esto no se los voy a transmitir a mis hijos. Y eso es favorable. ¿Sí? Entonces, la primera parte donde se les trata de educar. Pero luego vienen otras influencias, los vecinos, los compañeros de la escuela, los compañeros de trabajo, exactamente. Y todo eso, a veces se dejan llevar por eso, más que por lo que recibieron en casa. Yo les digo, a ver, ¿usted le enseñó a fumar? ¿Le enseñó a drogar? ¿Le enseñó a andar haciendo todos esos hermanos? Pues no. ¿De dónde los aprendió? Pues a veces de los amigos y de los de la cuadra, o a veces de los de la escuela, que esos son factores que se salen de las manos de los papás. Entonces les digo, no es culpa de ustedes. Acepte lo que a usted le toca, pero tampoco no se esté martirizando por cuestiones que ya no le tocan.
Vamos a terminar.